un hombre que solía despertarse antes del amanecer. Durante años, su rutina fue casi perfecta. Café caliente, corbata bien ajustada y una carrera que le hacía sentir importante. Tenía metas, un ritmo y una vida aparentemente ordenada. Pero llegó un día en que todo se detuvo. La empresa en la que trabajó más de 20 años cerró. El matrimonio se quebró sin que supiera cuándo empezó a fracturarse, y las llamadas de los amigos comenzaron a ser cada vez menos frecuentes. De pronto, aquel hombre que se creía firme, fuerte, proveedor y seguro, se encontró sentado solo frente a una taza de café fría, mirando la nada. No sabía qué hacer con tanto silencio. No era un joven, y eso lo hacía sentir aún más perdido. Pensaba, ¿quién me va a contratar a mi edad? ¿Quién me va a querer después de esto? ¿Qué propósito puede quedar cuando uno ya lo perdió todo? Se levantaba, pero no con el mismo ánimo. Iba al gimnasio, pero no con la misma fuerza. En realidad sentía que cada paso era solo una forma de no aceptar que estaba cayendo. Durante meses vivió así, con la sensación de que su historia ya se había apagado. Hasta que una mañana cualquiera, mientras caminaba por el parque, vio a un hombre mayor que cuidaba un pequeño jardín comunitario. No lo conocía, pero algo en la serenidad de ese rostro le llamó la atención. El hombre mayor lo saludó y le ofreció ayudarlo a sembrar unas plantas. Sin decir mucho, aceptó. Y mientras cavaba la tierra con las manos, sintió algo que hacía mucho no sentía: calma. El anciano le dijo: a veces, cuando la vida nos quita algo, no es para castigarnos, sino para darnos espacio de sembrar algo nuevo. Esa frase quedó dando vueltas en su cabeza todo el día. Esa tarde, por primera vez, en lugar de lamentarse, pensó en lo que aún podía hacer, en lo que todavía tenía, en lo que quizá Dios aún esperaba de él. Y ahí comenzó su transformación. Esa historia, hermano, no es de un solo hombre. Es la historia de muchos. Hombres que han trabajado duro, que han amado, que han sido pilares, pero que de pronto sienten que la vida los dejó atrás. Hombres que no saben cómo reconstruirse, porque el mundo los enseñó a ser fuertes, pero no a ser vulnerables. Y sin embargo, es en esa vulnerabilidad donde Dios empieza a construir algo nuevo. Y al escuchar esa historia, pienso en otro hombre, uno que aparece en las páginas de la Biblia. Un hombre que también pensó que su historia había terminado cuando en realidad apenas estaba por comenzar. Su nombre era Moisés. Moisés había vivido en el palacio. Tenía poder, posición y propósito. Pero un error lo llevó a huir al desierto. Pasó 40 años cuidando ovejas, lejos del ruido, lejos del reconocimiento, lejos de todo lo que alguna vez creyó que lo definía. Imagínate eso, hermano, 40 años sintiendo que su vida ya no valía, que su tiempo había pasado, que su mejor etapa ya había quedado atrás. Hasta que un día, frente a una zarza ardiente, Dios le habló. No le habló cuando era joven y fuerte, sino cuando ya había aprendido a ser humilde, silencioso y obediente. Y ahí, en ese momento en que Moisés pensó que su historia ya no tenía sentido, Dios le mostró que su verdadera misión apenas comenzaba. Hermano, qué gran enseñanza hay en eso. A veces Dios no te levanta cuando estás en el trono, sino cuando estás en el polvo, porque es ahí, en el silencio, donde el corazón se hace moldeable. Y cuando el corazón se rinde, el propósito florece. Y como dice la palabra en Isaías 43:19,
He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese versículo, hermano, no solo poesía antigua, es una promesa viva. Dios está diciendo, yo no repito historias, yo hago cosas nuevas. Lo que parece tu final puede ser el inicio de algo completamente distinto, si confías en que Él aún escribe tu historia. Así que, antes de continuar, permíteme decirte algo con el corazón. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento, porque hoy hablaremos de algo que puede encender de nuevo tu fe, tu esperanza y tus ganas de vivir. Mira, hermano, hay etapas que duelen tanto que uno siente que ya no queda nada por hacer. Pero si prestas atención, notarás que en los momentos más duros es cuando Dios más te está transformando. La vida no se acaba cuando cambia, se renueva. Y aunque no siempre lo entiendas, cada pérdida puede esconder una semilla de bendición. Cuando Moisés salió del palacio, no lo sabía, pero Dios lo estaba preparando para guiar a todo un pueblo. Cuando Job perdió todo, no lo sabía, pero Dios iba a mostrarle una fidelidad que cambiaría su historia. Cuando Pedro negó a Jesús, no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en una roca para la fe de muchos. Y cuando tú, hermano, sientas que no puedes más, puede que estés justo en el punto donde Dios comienza a escribir tu nuevo capítulo. Yo sé que hay días donde no quieres levantarte, donde parece que el esfuerzo ya no vale, donde miras hacia atrás y ves una lista de errores, de promesas rotas, de oportunidades perdidas. Pero déjame decirte algo que la vida y la fe me han enseñado. Los finales que duelen a menudo son los comienzos que más bendicen, porque Dios no termina contigo cuando tú te rindes. Él termina contigo cuando cumplas el propósito que te asignó, y si sigues respirando es porque aún hay propósito. Quizá la vida que soñabas ya no existe, pero eso no significa que Dios no pueda darte una mejor. Quizá las personas que amabas ya no están, pero eso no quiere decir que estés solo. Quizá perdiste el trabajo, la pareja, la fuerza o la motivación, pero Dios sigue siendo el mismo. Y cuando Él dice, yo hago cosa nueva, no lo dice como consuelo, lo dice como promesa. A veces pensamos que el valor de un hombre está en lo que produce, en lo que logra, en cuántas cosas puede sostener. Pero cuando todo eso desaparece, queda algo más profundo. El carácter, la fe, la esperanza. Y es ahí donde comienza el verdadero renacimiento. Hermano, hay una verdad que quiero que guardes hoy. No puedes tener una nueva vida sin antes dejar morir la anterior. No puedes tener resurrección sin cruz. Jesús mismo nos lo mostró. Él tuvo que pasar por la muerte para que tú y yo entendiéramos que los finales no son finales, son puertas. Cuando se cerró la tumba, todos pensaron que la historia había terminado, pero 3 días después el mundo entendió que con Dios los finales son solo pausas antes del milagro. Y eso también se aplica a ti. Tu historia no está muerta, hermano. Solo está esperando que te levantes con fe y digas, Señor, haz algo nuevo en mí. Hermano, hay momentos en que uno se mira al espejo y no reconoce del todo al hombre que fue. La mirada es más profunda, las manos ya no tienen la misma fuerza de antes. Y sin embargo, dentro de ti hay algo que sigue latiendo con una esperanza silenciosa. Es el Espíritu de Dios recordándote que todavía hay propósito, incluso cuando crees que ya lo diste todo. A veces la vida no se rompe, simplemente cambia de forma, como el río que al encontrar una roca en su camino no se detiene, se curva, se adapta, pero sigue fluyendo. Así es el alma del hombre cuando camina con Dios. Puedes haber perdido una relación, un trabajo o una ilusión que creías eterna, pero si te detienes a escuchar la voz del Espíritu, notarás que Él no te ha dejado. Solo está moldeando el cauce de tu historia para llevarte a un lugar más profundo. Recuerda lo que dice Isaías 43:19.
He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermano, eso no fue dicho solo para un pueblo antiguo, fue dicho para ti, hoy. Cuando todo parece un desierto, cuando te rodea la soledad, Dios promete abrir un camino. No uno viejo, sino nuevo. Eso quiere decir que no volverás atrás al mismo punto donde estabas, sino que vas a avanzar hacia algo distinto, más maduro, más sólido. Mira, hermano, hay hombres que piensan que su mejor época fue la juventud, que los años del vigor, de los sueños grandes y las conquistas fueron su cima. Pero Dios no mide la vida por edades ni por músculos, sino por profundidad. ¿Sabes cuándo un árbol da los frutos más dulces? Cuando sus raíces son más hondas. Y esas raíces solo se logran con el tiempo, con la experiencia, con el dolor incluso. A veces, hermano, la madurez no llega con los años, sino con las heridas. Cada cicatriz que llevas es una prueba de que sobreviviste, de que fuiste probado y no caíste. Quizá te doblaste, pero no te rompiste, y eso ya es una victoria. Mira a Job, aquel hombre justo que lo perdió todo. Su ganado, sus hijos, su salud, todo lo que definía su identidad como hombre fue arrancado de golpe. Y sin embargo, Job no fue destruido, fue transformado. En medio del dolor más grande, dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes la fuerza que hay en esas palabras? No son un simple consuelo, son una declaración de fe. Job entendió que su historia no terminaba en la pérdida. Era el comienzo de un nuevo entendimiento de Dios, más íntimo, más real. Y así pasa contigo, hermano. A veces Dios permite que todo lo que era tu soporte se mueva para que aprendas a apoyarte solo en Él. No para castigarte, sino para fortalecerte. Porque el hombre que ha pasado por el fuego y sigue creyendo, ya no se destruye por nada. Mira, hace poco escuché de un hombre que lo había perdido todo después de los 50. Su matrimonio, su trabajo, su casa. Dijo que se sentía invisible, como si ya no tuviera valor. Pero un día, mientras caminaba temprano, vio el amanecer. El cielo se encendía en tonos dorados y sintió una voz interna que le decía, todavía estás aquí, y eso significa que sigo contigo. Ese hombre decidió volver a estudiar, ayudar en su comunidad y poco a poco fue recuperando algo más valioso que el dinero, la esperanza. Dios no ha terminado contigo, hermano. El alfarero no desecha el barro porque se quebró una vasija, la vuelve a moldear, la hace nueva, como dice Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Eso mismo hace Dios contigo. No repara la vieja versión de ti, te forma otra, más firme, más sabia, más libre. Hermano, hay hombres que viven atrapados en el pasado. Dicen, si no hubiera cometido ese error, o si ella no se hubiera ido, pero lo pasado ya no puede ser cambiado, solo comprendido. El propósito de mirar atrás no es lamentar, sino aprender. Cuando aprendes lo que Dios quiso enseñarte, entonces el pasado deja de doler y empieza a darte fuerza. A veces te preguntas, ¿por qué Dios me permitió perderlo todo? Y la respuesta, aunque no siempre la entiendas al principio, es porque necesitabas verte sin máscaras. Ver quién eres cuando ya no hay aplausos, ni títulos, ni miradas que te confirmen. Allí, en ese silencio, en esa soledad, Dios te muestra quién eres de verdad. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Él no te pide que seas perfecto, solo que no te rindas, porque cuando un hombre decide levantarse con fe, aunque tiemble, el cielo entero lo respalda. Jesús mismo entendió la transformación a través del dolor. Antes de la cruz, hubo Getsemaní. Antes de la gloria, hubo lágrimas. Antes de la resurrección, hubo soledad. Si hasta el Hijo de Dios tuvo que pasar por la oscuridad para revelar la luz, ¿cómo no habrías de pasar tú por tus propias noches? Pero escucha, hermano, ninguna noche es eterna. La oscuridad solo tiene poder hasta que el sol amanece, y el sol de tu vida está por salir. El enemigo quiere que creas que ya no hay más caminos, que ya viviste lo mejor,
Pero Dios dice lo contrario. Él dice, aún no he terminado contigo. Voy a sorprenderte con lo que viene. Y aquí entra algo importante. El futuro no se construye desde la prisa, sino desde la fe. Siembra hoy lo que quieres cosechar mañana. Si quieres paz, comienza a perdonar. Si quieres amor, empieza a amar sin miedo. Si quieres prosperar, trabaja con disciplina. No esperes que cambien las circunstancias. Cambia tú, y lo demás te seguirá. Recuerda las palabras de Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja las cosas a medias. Si Él empezó una obra en ti, una transformación, una sanidad, una reconstrucción, puedes estar seguro de que la va a terminar. Pero para eso necesitas seguir caminando, aunque a veces duela. Hermano, sé que no es fácil, sé que hay días en que todo parece sin sentido, pero esos días son los que más valen, porque ahí es donde se define la fe. No cuando todo va bien, sino cuando decides confiar aunque no veas salida. Recuerda, la vida no se acaba, se transforma. Así como el invierno da paso a la primavera, así tu historia se está preparando para florecer otra vez. Cuando un hombre se atreve a creer, incluso con el corazón roto, se convierte en testimonio vivo del poder de Dios, porque el mundo puede admirar la fuerza física, pero Dios honra la fuerza espiritual, la de aquel que sigue amando, creyendo y levantándose aunque la vida lo haya probado una y otra vez. No estás acabado, hermano. Estás en proceso. Y el proceso de Dios, aunque duele, siempre tiene un propósito. Hay un momento en la vida en que todo parece irse de las manos. Los hijos crecen, el trabajo ya no es el mismo, los amigos se dispersan y lo que antes te daba identidad ya no está. Y uno se queda ahí, en silencio, con el alma llena de preguntas. Pero déjame decirte algo. Dios no borra tu historia, solo cambia el escenario. El propósito no se termina porque cambió la etapa. Lo que eres, lo que vales, lo que fuiste creado para ser, eso sigue vivo dentro de ti. Muchos hombres creen que cuando pierden algo importante, su vida se apaga. Pero la verdad es que a veces Dios permite que un ciclo termine para liberarte de lo que te ataba el pasado. Hay cadenas que no se ven pero pesan. La culpa, el orgullo, la dependencia emocional, el miedo a envejecer. Y Dios, en su sabiduría, te va quitando todo eso, aunque al principio duela. Mira, hermano, no hay crecimiento sin desprendimiento. Un árbol no florece si no suelta las hojas secas. Tú tampoco puedes avanzar si te aferras a lo que ya no da vida. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le pidió que dejara su tierra, su familia, todo lo conocido, para llevarlo a una tierra nueva. Abraham no sabía dónde iba, solo sabía con quién iba. Esa es la clave. No necesitas saber todos los detalles del futuro, solo necesitas tener claro quién te guía. Y ahí está el error de muchos hombres. Creen que porque no tienen el mapa, ya perdieron el rumbo. Pero hermano, si Dios está contigo, el mapa está en su mano. Tú solo camina. Cuando Abraham obedeció, todo cambió. No fue fácil, tuvo momentos de duda, de cansancio, de miedo, pero siguió creyendo. Y gracias a esa fe, su historia no se terminó, se transformó en una promesa. Lo mismo quiere hacer Dios contigo. Quizás no te pedirá que salgas físicamente de un lugar, pero sí que dejes atrás la mentalidad de derrota, de amargura, de resignación. Porque mientras sigas viendo el pasado como tu único valor, nunca podrás ver el futuro como una oportunidad. Hermano,
Hay algo que tienes que entender. La edad no es una sentencia, es una ventaja. Cada año vivido te ha enseñado algo que los jóvenes todavía no saben. Tienes una sabiduría que viene de los golpes, una paciencia que solo dan las lágrimas, una visión que nace del haber tropezado y levantado muchas veces. Esa experiencia es un tesoro, y Dios quiere usarla, no para que vivas de recuerdos, sino para que inspires a otros. Recuerda lo que dice Isaías 46:4. Y aún en vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta las canas os sostendré. Yo lo hice, y yo os llevaré. Yo os sostendré y os guardaré. ¿Escuchas eso, hermano? Dios no se retira cuando envejeces. No te jubila de su propósito. Te sostiene, te guarda y te lleva. Mientras tengas aliento, hay propósito. Quizás ahora te miras y ves cicatrices, pero esas marcas no son señales de derrota, son medallas de batalla. Te recuerdan que sobreviviste a cosas que otros no pudieron. Y si estás aquí, es porque todavía tienes algo por cumplir. Mira, hermano, hay hombres que llegan a los 50 y se sienten vacíos. Creen que lo mejor ya pasó, que sus oportunidades se fueron. Pero en realidad están justo en el punto donde Dios puede empezar algo nuevo. Porque cuando ya no dependes de la aprobación de nadie, cuando dejas de fingir ser fuerte y simplemente te entregas, ahí es cuando el Espíritu puede obrar con libertad. La verdadera fuerza de un hombre no está en lo que conquista, sino en lo que supía. No en los trofeos, sino en las caídas de las que se levanta con fe. Mira a Moisés. A los 40 años pensó que podía liberar a su pueblo con su propia fuerza. Fracasó y terminó huyendo al desierto. Pero a los 80, sí, a los 80, Dios lo llamó para cumplir su verdadera misión. Eso nos enseña que el tiempo de Dios no es el nuestro y que nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces crees que el desierto en el que estás es tu final, pero en realidad es el lugar donde Dios te entrena para lo que viene. Moisés fue pastor de ovejas durante años antes de ser líder de un pueblo. Quizás tú ahora estás cuidando ovejas en forma de responsabilidades pequeñas, rutinas diarias, trabajos sencillos. Pero Dios está usando todo eso para prepararte. Nada es en vano. Hermano, Dios no desperdicia procesos. Todo lo que viviste, incluso los errores, tiene un propósito. Las lágrimas que derramaste, los silencios que soportaste, las noches sin esperanza, todo eso está construyendo algo dentro de ti. Por eso no te castigues por el pasado. Arrepiéntete si fue necesario, aprende lo que debías aprender y sigue adelante. Porque la culpa no viene de Dios, viene del enemigo que quiere mantenerte atado a lo que ya fue. Pero Cristo vino precisamente para romper esas cadenas. Como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo ves, hermano? No dice algunas cosas, dice todas. Eso incluye tu historia, tus errores, tus oportunidades, tu visión. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso tú. Pero necesitas creerlo, porque la fe no solo esperar, es actuar como si ya fuera real. Es levantarte cada mañana con la certeza de que, aunque no veas resultados, Dios está obrando. Hermano, ¿sabes cuál es el secreto de los hombres que se reconstruyen? No es la suerte, es la fe constante, esa fe que se aferra, que no negocia su esperanza, que aunque el viento sople fuerte, sigue diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando aprendes a ver tu vida desde esa fe, ya no temes al futuro, lo esperas con gozo, porque entiendes que lo que viene no depende de tus fuerzas, sino del plan divino. Y ese plan, aunque a veces parezca incomprensible, siempre es para bien. Como dice Romanos 8:28,
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Todas las cosas, eso incluye lo bueno y lo malo, las pérdidas y los logros. Las lágrimas y las sonrisas, Dios usa todo. Él no desperdicia nada. Así que, hermano, no temas en volver a soñar, no temas en volver a amar, no temas en comenzar algo nuevo. Quizás este sea el capítulo donde realmente empieces a vivir con sentido. Hermano, cuando uno llega a cierta edad, la vida ya no se mide en años, sino en aprendizajes. Ya no buscas impresionar, sino tener paz. Ya no persigues aplausos, sino propósito. Y eso no es pérdida, es madurez. Muchos hombres temen el paso del tiempo porque creen que el brillo de la juventud era su mayor tesoro. Pero lo más valioso de un hombre no está en su cuerpo, sino en su espíritu. Un espíritu maduro, probado, que ha llorado, caído y aún así sigue creyendo. Hermano, quiero que pienses en esto. El oro no brilla cuando lo encuentran. Brilla después de pasar por el fuego. ¿Y tú, con todo lo que has vivido, estás más cerca de brillar que nunca? La vida no te ha quitado cosas, te ha preparado para reconocer lo que realmente importa. Antes, quizás vivías corriendo detrás de cosas que no te llenaban. El reconocimiento, el éxito, la compañía equivocada. Pero ahora, al mirar atrás, puedes distinguir lo esencial: la fe, la familia, la salud, la gratitud. ¿Y sabes qué, hermano? Eso es sabiduría. Y la sabiduría es el tesoro más grande que un hombre puede tener. Mira lo que dice Proverbios 16:31. Corona de gloria es la vejez que se halla en el camino de justicia. No dice que la juventud es la corona, sino la vejez en justicia. Eso quiere decir que cada año que vives sirviendo a Dios, amando, perdonando, luchando, te corona de dignidad. No de títulos ni de riqueza, sino de algo más alto: respeto, propósito y paz interior. Hermano, hay hombres que llegan a los 50 y sienten que ya no tienen valor en un mundo que idolatra lo joven. Pero Dios no mira arrugas, mira corazones. Él ve el fuego que todavía arde dentro de ti. Y si este fuego sigue vivo, aún puedes encender muchas vidas con tu luz. Recuerda a Josué. Después de Moisés, pensó que la responsabilidad era demasiado grande. Pero Dios le dijo en Josué 1:9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Hermano, eso sigue siendo cierto hoy. Donde quiera que vayas, Dios irá contigo. No importa si te sientes perdido o cansado, Él no te dejará. Nunca. Así que levántate, sacúdete el polvo del alma. Mira hacia adelante. Tu historia no terminó, apenas está tomando sentido. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que cada lágrima, cada noche larga, cada silencio, fue parte del plan que te llevó hasta la plenitud que hoy vives. Hermano, la vida no termina, se transforma. Y cuando Dios es quien la transforma, todo lo que parecía pérdida se convierte en bendición. Así que no temas al futuro, abrázalo con fe, porque lo que viene, si estás con Dios, siempre será mejor que lo que quedó atrás.